Buenos días, hoy desarrollaremos el tema de atención sistematizada de hemorragia postparto, hora dorada, código rojo. Antes quiero agradecer a Felcosen, representada a través de su zona C, a CEPAIS, el Comité Permanente de Atención Integral en Salud, y a los estudiantes de SOCIAN Universidad Central de Venezuela, Linda Prato, Adrián Pardo y Raquel Barreto por acompañar junto a todos estos grupos de estudiantes la iniciativa para estas actividades académicas. Realmente felicitaciones y los acompaño con mucho gusto. Me he trazado como objetivo de esta charla de hemorragia postparto concientizar la magnitud del problema. Recordemos que la mortalidad materna y en este caso la hemorragia postparto como uno de los principales factores condicionantes de esa mortalidad representan el marcador de salud de cualquier país. Especificar los niveles de estrategia para enfrentarlo, definir lo que es la hora dorada en la hemorragia postparto, que de acuerdo a su definición, en cada minuto que transcurre esta hora se empeora el pronóstico, pero también tenemos segmentos de actuación a medida que transcurren esos minutos, como los grupos humanos de atención en salud, describir los criterios para el rápido diagnóstico de esta condición y puntualizar las actuaciones que componen el código rojo. Si vemos la magnitud del problema, en el año 2015, 80.000 muertes maternas se presentaron, en donde 29.3% de estas muertes maternas fueron condicionadas por hemorragia postparto. 26.7% de los eventos adversos también estuvieron relacionados con esas hemorragias postparto. Se presentó como causa de muerte en 9.3% en países desarrollados y 45.7% en países en vías de desarrollo. La mayoría ocurre en el posparto, independientemente del estatus socioeconómico, su incidencia varía de 1 a 10% de todos los partos, y aunque determinamos muchas veces algunos factores que puedan predisponer a una hemorragia a una paciente, nos sorprenden son aquellas que sin ningún factor de riesgo, que representan la mayoría, casi el 80%, puede no estar presente un factor condicionante y nos agarra por sorpresa dicha hemorragia. Para reducir el mal pronóstico hay que enfatizar en el diagnóstico y tratamiento precoz. Sí es importante conocer que la mortalidad materna muchas veces depende de las demoras en lograr la atención en salud. Y estas han sido divididas en tres demoras importantes. A esto no escapa la hemorragia materna, la hemorragia postparto como una causa importante de mortalidad. La primera demora ocurre en que el paciente no puede reconocer los signos de alarma que lo debe conllevar a ir a una institución a pedir su ayuda o a pedir su atención en salud. Y a veces no es solo el paciente, sino los familiares también que conforman ese entorno familiar para descubrir esos signos de alarma. La segunda demora es en el traslado de ese paciente desde su morada hasta la institución, en donde muchas veces encontramos hasta medios precarios de transporte o no existen en muchas de nuestras barriadas en cualquiera de los países de Latinoamérica para el traslado oportuno y rápido de esa paciente. Y la tercera demora la constituye la que ocurre dentro de la institución. Dentro de la institución que no tenga protocolizada inclusive los mapas de ruta para que esos pacientes vayan directamente al sitio del hospital donde tienen que ser atendidas, pero más aún el retardo en el diagnóstico del tratamiento por parte del grupo de trabajo que le corresponde hacer la atención de la hemorragia postparto. Haremos énfasis en la charla en esta última. ¿Qué es sistematización? Es la organización, clasificación conforme a un orden o sistema establecido. Es seguir un paso a paso de los protocolos que hemos, por ejemplo, en este caso de la hemorragia por parto, lo hemos incluido dentro de lo que es el código rojo. El no cumplimiento de estos pasos puede significar un impacto directo en la calidad de atención y la rapidez de atención para esta paciente. Esta sistematización debe ocurrir en todos los niveles de atención en salud y en todos los entes responsables de la atención en salud materna. Es así como debe haber políticas nacionales protocolizadas, políticas regionales, políticas institucionales, protocolos institucionales, e indudablemente en lo que haremos hoy énfasis es en el equipo de atención o de actuación. Antes de que se presente la hemorragia postparto, lo ideal es prevenirla. Y una de las medidas de prevención que ha demostrado un impacto importante en la disminución de la mortalidad materna lo representa la atención activa del tercer periodo del trabajo de parto o del alumbramiento.
Esto ha tenido un impacto en disminución de mortalidad materna. ¿Y en qué consiste eso? El alumbramiento activo consiste en 4 pasos importantes que debemos hacer en la atención del alumbramiento una vez expulsado el producto. El primer paso es la inyección de 10 unidades de oxitocina intramuscular o endovenosa en el momento de la salida del hombro anterior, intramuscular o endovenosa, a la paciente en el momento del expulsivo del hombro anterior. Pinzamiento precoz del cordón. Se debe tocar el cordón y se debe pinzar entre 1 a 3 minutos o cuando él deje de latir. Máximo 3 minutos. No demorar el alumbramiento por este pinzamiento. La tracción del cordón con la mano no hábil y presión suprapúbica en dirección cefálica. Ya vamos a ver una lámina. Esto es importante con la mano no hábil para no ejercer una tracción excesiva, que si hay algo de adherencia placentaria se vaya a traer el fondo uterino, y la presión suprapúbica en dirección cefálica, que también nos ayuda a que esta inversión uterina no ocurra. Y también con esa presión vamos desprendiendo las superficies placentarias adheridas. Y el masaje uterino externo, que lo vamos a ver en estas láminas. Allí tienen tracción del cordón con la mano no hábil y la presión suprapúbica, y el masaje lo vemos a mano derecha, como debe ser ejecutado sobre el abdomen en el fondo uterino. Este masaje es parte del alumbramiento dirigido o el alumbramiento activo. Ya veremos que hay otro masaje que ya vamos a ejecutar, otra forma de masaje a ejecutar en el momento en que se presente ya la hemorragia postparto. Esta es una estrategia preventiva para la disminución de muerte por hemorragia. Traigo esta diapositiva porque vean allí, este fue en el maratón de Boston cuando ocurrió el atentado con una bomba, cómo esa gran cantidad de sangre derramada en el piso, todo este caos que se produce alrededor de una tragedia de algo tan trágico como esto, y en un momento dado el desorden en la atención por el impacto que causa este evento tan agudo. Esta realidad no escapa a lo que vemos nosotros también en nuestras salas de parto, en donde se ve una gran cantidad de sangre, se puede formar un caos por el momento de estrés, una falta de coordinación entre el personal que conlleve a su vez a un peor pronóstico a esa paciente. De allí el concepto de hora dorada. O sea, agreguen a este evento catastrófico que puede significar una hemorragia postparto, el hecho de que tenemos nada más 1 hora nosotros para poder lograr la coerción de este sangrado sin sin tener una consecuencia ya irreversible tanto en la vida o en la morbilidad posterior que pueda tener esa paciente si se recupera. Pero recordando que no es que vamos a llegar al extremo de la hora, sino que minuto a minuto, como lo ven en ese cuadro, cambia la sobrevida si no logramos hacer la detención de ese sangrado. La sobrevida en las primeras fases, en los primeros 20 minutos, va desde una sobrevida de un 100% que baja hasta un 60%. En el segundo segmento de los 20 minutos baja de un 60%, casi hasta menos de un 18%, e indudablemente en los últimos 20 minutos se acerca más a una sobrevida casi de 0, debido a que se ha instalado en ese momento ya de 1 hora de sangrado sin haber podido ser detenido la coagulación intravascular diseminada, con repercusión indudablemente en mortalidad y en morbilidad. Pero estos mismos segmentos de 20 minutos nos conllevan a que tengamos ciertas actuaciones en cada uno de esos segmentos como grupo que atiende a esa hemorragia postparto. Si hacemos la conjunción de ese tiempo con el que contamos, tan escaso, ¿no?, con el que contamos, más la situación de caos, bien vienen estas palabras de Daniel Kahneman, un psicólogo y matemático, premio Nobel de Economía en el año 2002, que dice que el cerebro en situaciones de crisis se equivoca. Estas palabras no son más adecuadas y de allí que desarrollaremos o les diré algunas estrategias para que el equipo actúe en momentos de estrés o que nos ayudan a que esos momentos de estrés no haya una equivocación que a veces representa la mayor causa de mortalidad en las pacientes, la falta de actuación adecuada. Lo primero que debemos hacer ante una situación de emergencia es pedir ayuda. Pedir ayuda para que venga un equipo humano en donde nosotros como ente de actuación directo sobre un ente individual actuando sobre una emergencia, a veces adquirimos una mirada tubular sobre el problema y podemos no ver todas las alternativas terapéuticas que podemos tener diferentes si alguien llega a ayudarnos, que adquiere una visión más global del problema porque no hay un sometimiento directo a la situación de estrés.
debe ser este equipo interdisciplinario, el equipo al que llamemos, e idealmente un equipo previamente entrenado. Si no lo hemos hecho, pues vamos creando equipos de entrenamiento en nuestras guardias, en nuestras instituciones, para que responda ese llamado. Y es el llamado de un equipo interdisciplinario, porque en el equipo interdisciplinario, a diferencia de los equipos multidisciplinarios, todos llevan una misma voz. Todos conocen el protocolo, todos conocen los pasos de actuación y a veces todos conocen el rol a desempeñar dentro de ese equipo de actuación y sobre todo en la aplicación de algo tan importante como es el código rojo. La segunda estrategia para evitar esas equivocaciones del cerebro es el círculo comunicacional. Es aquella habilidad no técnica en donde si nosotros expedimos una orden y queremos que se ejecute, debemos hacerlo mirando directamente a la persona que se la estamos dando, personificando esa orden y una vez dada esa orden, que nosotros oigamos el eco que responde el interlocutor de la orden que nosotros estamos dando. Aquí hay un ejemplo bien palpable. Licenciada Rosa, por favor aplique 10 unidades de pitocina intramuscular a la señora María y el interlocutor o al que le estamos dando la orden, 10 unidades de pitocina intramuscular a la señora María, doctor. Uno asiente que esa orden está bien dada, ya oí el eco de lo que las palabras que yo dije, y entonces allí sí se procede a cumplir por una persona específica esa orden. Esto se llama asa cerrada de comunicación y que marca la diferencia de esta habilidad no técnica comunicacional para que las órdenes se ejecuten de manera directa y de manera efectiva. Otra manera de ayuda para que el cerebro no se equivoque es la utilización de las mnemotecnias. Estas mnemotecnias en los equipos de actuación, por ejemplo, aquí para cuando tenemos pacientes de atletismo placentario, desarrollamos este anagrama con la misma palabra cretismo para que se siga un paso a paso de actuación institucional una vez diagnosticada una paciente con atletismo. No nos sintamos mal porque imprimamos estas carteleras, esto en carteleras que puedan estar pegadas en sala de parto o en los sitios visibles en donde se va a llevar a cabo la atención para que sean leídas por el equipo de actuación y sean cumplidas, porque esto también marca una diferencia y disminuye los porcentajes de equivocación. Todo esto que les estoy diciendo ha sido avalado por las principales sociedades que per se el código rojo es uno de esos códigos aceptados que deben cumplirse paso a paso para que se lleve a cabo un efecto positivo sobre la detención de la hemorragia postparto y de la atención de la paciente con hemorragia postparto por parte del equipo de salud. Otro pilar importante es tener preparado allí, a una vez se active el código rojo, todo el material necesario y los medicamentos para realizar la atención. Y por eso la elaboración de una caja roja en todo servicio obstétrico es muy importante, para que apenas activemos el código rojo, esté ese material disponible en un solo sitio y no empezar a buscarlo en el momento de la emergencia en diferentes sitios. Allí tienen los materiales, pueden tomarle una foto que bien sirve para que lo tengamos también y armar caja roja en cada una de nuestras instituciones de atención obstétrica, tanto de medicamentos como de materiales. Esta diapositiva es cortesía del doctor Jesús Veroes, parte del equipo ALSO de Venezuela, del cual también conformo yo uno de sus instructores. Ahora unifiquemos definición. ¿Qué es la hemorragia? ¿Cómo definimos hemorragia postparto? Está definida tanto en cantidad como en el tipo de sangrado o la repercusión que pueda provocar. Entonces se define la hemorragia postparto como aquello de mayor a 500 cc de sangre luego del parto vaginal o una pérdida mayor de 1000 cc de sangre luego de una cesárea segmentaria. La hemorragia grave con signos o síntomas de inestabilidad hemodinámica. Y se subdivide en primaria cuando son las primeras 24 horas o secundaria cuando es luego de las 24 horas hasta las 12 semanas. ¿Cómo cuantificamos ese sangrado? Pues existen algunos métodos como el desarrollado por la Universidad de Yale, en donde según el recipiente o en donde la sangre sea colectada, nosotros podemos hacer un cálculo aproximado. Ahí tienen, por ejemplo, a mano izquierda una toalla sanitaria, hasta 100 se puede colectar, ya una riñonera, por ejemplo, puede colectar 500 cc. Pero muchas veces en situaciones de emergencia, si no tenemos
la gran cantidad de personal y uno dedicado a que pueda cuantificar bien esa sangre en un momento dado en la sala de parto, es muy difícil lograr una cuantificación rápida para diagnosticar. Entonces tenemos otros argumentos diagnósticos. A veces cosas tan chistosas como esto que me ofreció de cortesía el doctor Juan Pérez Wall, que esto pasa a veces en los pabellones, cómo calculamos entonces el doble de lo que llega el cirujano, menos la mitad de lo que llega el anestesiólogo, lo divides entre dos, y obtienes el resultado. Bien, eso a veces es el círculo comunicacional inadecuado y no tenemos un criterio fijo para definirlo. Pero si bien es cierto, la cantidad de sangre es importante, más importante es el impacto hemodinámico que puede tener. Esta pérdida sanguínea puede tener. Y por eso clasificaciones como la de Basket son muy útiles y las cuales recomiendo también tener pegada en una pared de la sala de parto o de los quirófanos de atención de la paciente obstétrica que esté enfrentando una hemorragia postparto, para que esté en la visión del equipo de atención en salud. Esta clasificación de Basket estudia tanto el sensorio, la perfusión, el pulso, la presión arterial, para clasificar dentro de un grado de choque y también para llevar a cabo las actuaciones ante los diferentes grados de choque. Es así, por ejemplo, como en un grado de choque moderado, tenemos que la paciente tiene el sensor, está agitada, se calcula una pérdida de volumen entre 1500 a 2000 cc, hay palidez, frialdad o sudoración, alteraciones del pulso. Lo más importante de esta tabla de Basket que se la tienen que aprender como tal o tener la mano a disponibilidad para un rápido diagnóstico del grado de choque, que el grado lo define el peor parámetro. Es así que si tenemos combinación de una paciente, por ejemplo, con un sensorio en donde está normal y o agitada, pero tiene una presión arterial sistólica menor de 70, esta paciente debe ser clasificado por el peor criterio, que es la presión arterial menor de 70, y ser clasificado como un shock severo. Otro parámetro importante y de cálculo rápido para atender a esta paciente, porque aquí los minutos cuentan dentro de esa hora dorada, es el cálculo del índice de shock, que no es más que la división entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Si este índice de shock es mayor a 0.9 o mayor, estamos hablando que la paciente tiene un grado de shock severo. Y a medida que aumenta este número, ya nosotros sabemos, por ejemplo, que un índice mayor de 1.2 es indicación de una transfusión masiva. Hay así también valores designados como los valores normales para pacientes no grávidas, para pacientes postparto y para pacientes gestantes en los valores que ustedes tienen allí en la tabla de mano derecha. Otro parámetro importante y de rápida obtención, porque aquí la rapidez cuenta, es la determinación del lactato sérico. Ese lactato sérico mayor de 2 nos indica que el paciente tiene un estado de hipoperfusión y que sus células están entrando en metabolismo anaerobio que produce gran cantidad de ácido láctico. Este lactato mayor de 2 también es un índice del grado de severidad del shock, y con estos índices debemos tener actuaciones rápidas para cohibir el sangrado, para que este estado no vaya empeorando. Ahora vamos a ver en esa hora dorada la correlación con los tipos de actuación que vamos a tener de acuerdo a los segmentos de cada 20 minutos que le hablé en el momento en que describí la hora dorada. En los primeros 20 minutos el tratamiento básicamente es médico y es la verdadera activación. Allí se activa el código rojo para tratar de realizar todas las medidas por parte del equipo de trabajo para tratamiento médico en la coerción de ese sangrado. Los siguientes segmentos del 20 minutos siguientes ya es para las cirugías no conservadoras de útero, que las especificaremos posteriormente, y el tercer segmento es para las cirugías no conservadoras de útero. El segundo es conservadoras de útero, el tercero para las no conservadoras de útero. Vamos entonces al primer segmento, que es la verdadera activación de ese código rojo. ¿Qué vamos a hacer en esos primeros minutos? Primero, tratamiento médico, que ya lo vamos a ver, reposición de líquidos y de elementos de hemoderivados, de lo que se está perdiendo de sangre y factores de coagulación. Pues nosotros debemos hacer énfasis en que esa paciente reponga lo que está perdiendo de manera directa. Y el diagnóstico de las 4T. Pensemos rápidamente que las principales causas de sangrado son tono, en el mayor porcentaje, alteraciones del tono, como la hipotonía, atonía,
trauma, laceraciones, que son las laceraciones del canal de parto, ya sea vagina, cervix o niveles superiores en el útero o ligamento ancho. Tejido, que es la retención de tejido placentario, por ejemplo, en los casos de acretismo placentario, y trombina, determinado como la alteración en los factores de coagulación persistentes en esa paciente. Visto esto, bajo este parámetro, no debemos olvidar que si bien es cierto el mayor porcentaje lo representa las alteraciones del tono, y allí va a ir abocado casi siempre el mayor tratamiento a tratar esta causa. Recordemos que hay otras causas como el trauma y la retención de tejido que también nos pueden provocar. Inclusive, por ejemplo, hay sangrados extragenitales asociados a la hemorragia postparto que no son tan visibles y que hacen caer en el estado de shock a una paciente, como la ruptura hepática en pacientes preclántidas, que muchas veces es espontánea u otras veces es iatrogénica, porque hacemos esa maniobra de Crystal-Air en esas pacientes que, además debe estar proscrita, la hacemos en pacientes, por ejemplo, que ya tienen un hígado a punto de lacerarse por un estado hipertensivo del embarazo. Bien, entonces activemos aquí el código rojo y allí tenemos la mnemotecnia que recomiendo en un momento dado para enfrentar a esa hemorragia postparto. Entonces, está determinado por la mnemotecnia a combates, en donde la A significa pedir ayuda. Ante una situación de emergencia, lo más importante es pedir ayuda. Piense en atonía. Recuerda que la primera causa de las 4T y activar el código rojo. Y esa activación del código rojo es traer o tener a disposición inmediatamente también la caja roja. En esta petición de ayuda, además de hacerlo con una orden en asa cerrada, recordemos también mandar a preparar un quirófano que esté listo, que nosotros estamos metidos en el código rojo y que el banco de sangre esté consono y esté informado sobre que tenemos esta eventualidad para el aporte de los diferentes hemoderivados tan importantes en la reposición de lo perdido por la paciente. La C, verificar el estado de conciencia de la paciente mediante órdenes directas a ella y viéndolo directamente nosotros, evaluando el estado de conciencia, o de aportar el oxígeno adecuadamente para que no entre en un estado de hipoxia y anaerobiosis esas células que nos conlleven a daños irreversibles, recuerden, con el aumento de ese lactato mayor de 2. Esto debe ser aportado con una máscara con reservorio a una velocidad ideal de 10 litros por minuto. M, una vez presente la hemorragia, realice el masaje uterino bimanual. Por eso necesitamos el obstetra y idealmente el ayudante. Entonces, ese masaje uterino bimanual vamos a tener una lámina que vamos a especificar la manera de realizarlo. B, cateterice vías periféricas de buen calibre para la toma de muestras, para la aplicación de fluidoterapia y también para el aporte de los diferentes hemoderivados que debemos nosotros reponer de esa pérdida hemática que está teniendo la paciente. A, administrar la terapia medicamentosa multimodal. Ya vamos a ver en qué consiste esa terapia multimodal, pero lo principal es pasar todo ese paquete de medicamentos casi de manera simultánea para que tengan el efecto que nosotros queremos, sobre todo sobre las alteraciones del tono. T, de iniciar la transfusión. Es muy importante esto. La reposición, hacemos las pruebas cruzadas, ya la hemos tomado cuando tomamos las muestras, que debe ser de hematología, las muestras de pruebas de coagulación, las muestras de electrolitos, pero también las pruebas cruzadas para que el banco de sangre nos tenga disponibilidad los hemoderivados. Y si no tenemos muchos hemoderivados, si el banco de sangre cuenta con 2 unidades de concentrado O negativo, pase usted eso con cierta seguridad, porque es el único que no va a desencadenar una reacción transfuncional. Y revalorar las 4T. Si ya nosotros hemos tratado el tono y sigue el sangrado, debemos pensar, revisar el canal de parto para ver si hay trauma, revisar la cavidad uterina para ver si hay retención de tejidos, si no existe el trauma, o también pensar en problemas de coagulación preexistente. E, plantear la posibilidad de cirugía de emergencia. Recuerden que después de los primeros 20 minutos vienen los segundos 20 minutos en donde se hacen las cirugías preservadoras de útero y luego los últimos 20 minutos que son las cirugías no preservadoras del útero. Y ese, no olviden nunca colocar la sonda vesical que nos dice cómo está el estado de perfusión renal en esa paciente, que es un signo indirecto también de la perfusión tisular general y del estado metabólico que está manejando la paciente. Cuando activamos entonces ya ese código rojo, estamos empezando a ejecutar la orden de la combate, ese pedir ayuda. Aquí vean cómo es la disposición del personal encargado de atender esa hemorragia.
Debemos tener alguien situado en la cabeza de la paciente, que es idealmente un anestesiólogo, sería el ideal, para que controle lo que es la vía aérea, el aporte de oxígeno, el estado de conciencia de la paciente, lleva el tiempo del evento, de cuando empezamos a tratar el evento, y puede ayudarnos en la lectura del protocolo que debería estar pegado en la pared, que sea combate, para que vaya chequeando en esa lista de chequeo y todos respondamos que estamos cumpliendo el paso a paso. Debe haber situado uno, idealmente a mano derecha, un ayudante a mano derecha y a mano izquierda, el de mano derecha, que es el que trae la caja roja, controla los signos vitales y administra la terapia multimodal, y el brazo izquierdo, el que realiza la toma de la sangre para las muestras del laboratorio, vías de buen calibre, recuerden, con Yelco 14, 16, un Yelco de gran calibre para pasar inclusive hemoderivados, que haga la reposición de líquidos inicialmente con cristaloide, se propone entre 1000 a 2000 cc. Nuestro equipo prefiere personalmente de pasar entre 300 bolos de 300 a 500 con control, viendo el control hemodinámico de la paciente, y lo más importante es el paso de los hemoderivados. Existen paquetes de transfusión de un concentrado globular, un plasma fresco congelado, un trigo precipitado para reponer los elementos formes y la sangre que está perdiendo el paciente de manera adecuada. Esto es un capítulo de lo que es transfusión, un capítulo completo a desarrollar en otra charla. Y los que están en la parte inferior de la paciente, pues son el obstetra y su ayudante, tratando de hacer la detención de la hemorragia, y si es ideal, también coordinando el equipo. Aunque la coordinación lo puede establecer cualquiera de los otros, desde el que lleva el checklist y puede dar en un momento dado las órdenes para que se vayan cumpliendo paso a paso. Pero lo ideal es el obstetra que está sentado, que está enfrentando directamente la hemorragia. Aquí tiene la manera como se debe hacer el masaje bimanual. Este masaje bimanual no es introduciendo el puño dentro del útero, sino es en el fondo del saco anterior, presionando el cuello, y la otra mano que está haciendo el masaje lo lleva hacia la parte de adelante. Eso provoca una plicatura entre el cuerpo y el cuello de la matriz, que a su vez nos ayuda a que haya una hemostasia, que las arterias uterinas se colapsen, que son las principales tributarias o las que irrigan los lechos sangrantes dentro del útero, produciendo la hemorragia postparto. ¿En qué consiste la terapia multimodal de cuando veíamos esos pasos de la combate y de la activación del código rojo? En que se deben pasar todos estos medicamentos de manera simultánea. La oxitocina en una dosis de 80 a 160 mil unidades por minuto en una bomba de difusión idealmente. Si no la tenemos, mandamos a diluir 20 unidades en 500 cc de glucosado y vamos pasando a una velocidad con el control hemodinámico de la paciente, que nos permita saber con qué velocidad es adecuada y no pasarlas a los efectos adversos que puede tener pasos indiscriminados de oxitocina. La ergometrina, que es el Metergin 0.25 miligramos endovenosos, que se pueden repetir a los 20 minutos y 5 dosis máximas cada 2 o 3 horas. Este Metergin o esta ergometrina debe ser pasada con delicadeza, no debe ser pasada, no debe ser metida en la terapia multimodal en pacientes que tengan antecedentes de procesos hipertensivos del embarazo, que conllevan a que esto desencadene una presión aún mayor. El otro medicamento es el misoprostol, que es una prostaglandina también que aumenta la tonicidad uterina, en donde se utilizan 800 microgramos por vía sublingual o 4 tabletas de 200 microgramos por vía sublingual si tenemos estado de conciencia conservado de la paciente, o por vía rectal si la paciente está en un estado de inconsciencia. Y un medicamento que no tiene que ver con la impacto directo en las alteraciones del tono, pero sí en la hemostasia, lo representa el ácido tranexámico, que forma parte de unos años para acá del arsenal en el ataque de la hemorragia postparto. 1 gramo IV diluido en 10 mililitros de cristaloides, pasándolo a una infusión de 1 mililitro o 100 miligramos por minuto en una dosis que se puede repetir a los 30 minutos si persiste la hemorragia. Aquí vemos el estudio en donde el Woman Trial, en donde ven qué impacto tuvo el uso del ácido tranexámico sobre mortalidad materna directamente causada por hemorragia. Y vean cómo en este metaanálisis los principales trabajos indudablemente preconizan o avalan el uso de ese ácido tranexámico y el impacto que tiene en la disminución de mortalidad materna cuando lo comparamos con el grupo que solo usó placebo. Bien, pasaron esos 20 minutos de actuación y de la instauración del código rojo y del protocolo descrito en el anagrama a combates. Vienen los segundos 20 minutos, que son aquellos tendientes a
cohibir la hemorragia, pero conservando el útero. Entonces, esto lo representa la cirugía conservadora, el uso del traje antichoc no neumático, una herramienta bien útil en el ataque de estas, en el complemento a la coerción de la hemorragia posparto. Los métodos de tamponamiento uterino, en donde la principal expresión de estos métodos de tamponamiento lo significa el balón de Bakri, ya sea el original o el artesanal. Eso lo van a tener en los videos que vamos a dejar colgados al final de esta exposición. Y por último, las suturas hemostáticas, como la que tienen allí a mano derecha, la sutura de Bell-Lynch, que lo que quiere provocar es una aplicatura, esa aplicatura que estábamos haciendo a través de los medios externos, a través de suturas, hacer esa aplicatura del útero para lograr la hemostasia y la coerción del sangrado y el taponamiento de esos vasos sangrantes. Entonces, una vez pasados estos 40 minutos de medidas conservadoras de útero, debemos pasar entonces a las medidas que ya no conservan como tal el útero, porque estamos enfrentándonos y llegándonos ya a los últimos 20 minutos de esa hora de oro, en donde lo más temido es que se presente ese proceso de la triada de la muerte. Ese proceso lo constituye la coagulación intravascular diseminada, el agravamiento de la acidosis y la hipotermia. Ya cuando una paciente se encuentra en este estado, es un estado grave. Entonces, primero se realiza la histerectomía. Si la histerectomía no logra su objetivo, pasamos a la cirugía de control de daños porque estamos evidenciando esa inestabilidad hemodinámica de la paciente y la instauración de la coagulación intravascular diseminada, porque vemos que todos los lechos sangran la piel, hay morados en los sitios o sangre en los sitios de venopunción, y aquí lo que se trata es de cohibir el sangrado a través del empaquetamiento general, porque no hay un lecho vascular determinado a hacerle la hemostasia, y con esto esa paciente, una vez realizado ese empaquetamiento, dejando el abdomen abierto con puntos de cortar fácil, de abocarse otra vez a la cavidad abdominal, pasarlo a una terapia intensiva, este paciente, que sería el segundo paso para su estabilización metabólica, la reposición de líquidos, y una vez estabilizado toda su hemostasia y metabolismo y estabilizado el estado general de la paciente, de pasarla nuevamente a una cirugía ya posterior, que sería la cirugía definitiva. Claro, esto es todo un capítulo también a desarrollar en un tema que es la cirugía de control de daños, recordando que toda cirugía de control de daños tiene que llevar como paso previo a haber realizado la histerectomía. Una vez entonces estudiado la importancia de esta hora de oro, la importancia de la activación del código rojo y la importancia de todos los pasos que debemos realizar como grupo de actuación, vamos a llegar a estas conclusiones. La hemorragia postparto constituye una importante causa de la muerte materna. Deben instaurarse estrategias a todos los niveles para combatirlo. A medida que transcurre la hora de oro de la hemorragia postparto, se incrementa la morbimortalidad. El estado de conciencia, un índice de shock alterado, un índice de shock mayor de 1 y un lactato mayor de 2 son marcadores rápidos de diagnóstico de severidad que debemos tener en cuenta. Se debe fomentar el entrenamiento de los grupos humanos de cada institución en la aplicación del código rojo y de la atención en general de los grupos humanos en la hemorragia postparto. Es fundamental contar con sangre y hemoderivados, así que el rol del banco de sangre aquí también es fundamental. Y en esto de fomentar el entrenamiento, recordemos que el entrenamiento basado en simulación es el que debemos también fomentar, para que esta simulación nos conlleve a que cuando nos enfrentamos directamente a la emergencia ya estemos preparados. Y esto debe ser también parte de esos protocolos de sistematización institucional e instruir a su personal en general de atención y salud de la mujer embarazada y de los pacientes que enfrentan hemorragia postparto, que estos grupos humanos estén preparados de manera adecuada. Recuerde las dos mnemotecnias, las 4T como las principales causas de la hemorragia postparto: tono, trauma, tejido y trombina, y también la mnemotecnia de la combates, que si bien es cierto, es una mnemotecnia que debemos tener en nuestra mente y saberla rápidamente, no nos hace mal el que tengamos carteleras pegadas con estos anagramas de las principales emergencias en obstetricia y que provocan muerte obstétrica, para que los grupos de actuación sepan el paso a paso o les sirva como una orientación en el paso a paso a seguir en un momento dado cuando enfrentan la hemorragia postparto. La sistematización en la atención de la hemorragia postparto no tiene otro objetivo que lograr
el premio para nuestra campeona y el binomio madre-feto. Ellos son los reales artistas de eso. Ninguno de los médicos puede declararse, o ninguno del personal de salud, el artífice único de ese triunfo para esa madre-feto. Es el equipo humano que definitivamente triunfa entregando ese premio de ese binomio en buen estado de salud materno-fetal. Por último, les presento aquí, este es el grupo de Advanced Life Support en Obstetricia, capítulo Venezuela, coordinado por el doctor Juan Pérez Wolf y todos nuestros compañeros instructores que llevamos esta enseñanza a los diferentes estados de nuestro país, a las instituciones que los están necesitando a través de sus residentes, de sus adjuntos, que realmente encontramos una buena aceptación en donde preconizamos estos pilares fundamentales de la medicina basada en entrenamientos con maniquí y también en promover los anagramas y el desarrollo de habilidades técnicas y no técnicas en la atención de las principales emergencias obstétricas. Les dejo allí el código QR de los videos asociados con estas conferencias, videos que fueron desarrollados por SOS Telemedicina UCB con la finalidad que los grupos humanos tengan una guía de actuación bien evidente a través de estos videos de los diferentes procedimientos a realizar ante la hemorragia posparto y asimismo en otros capítulos de obstetricia. Los invito a que con su teléfono, como si fueran a tomar una foto, escaneen esos códigos QR y los lleva directamente al link que les pone a disposición este material. Asimismo, tienen el link ahora de lo que son las referencias bibliográficas utilizadas, en donde están las principales guías mundiales para la comprensión mejor del código rojo y de las actuaciones de los equipos humanos que tienen que realizar o llevar a cabo la atención de la mujer embarazada sometida a una hemorragia postparto. Desde la Casa que Vence la Sombra, la Universidad Central de Venezuela, reitero mi agradecimiento a este grupo de estudiantes que bien motiva a que nosotros hagamos todas las actividades en pro de quién, en pro de obtener ese premio tan grande de la salud materno-fetal. Muchas gracias.